Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8:35. Transmitiendo canal Favor of God. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a directamente hablar la palabra de Dios. La palabra de hoy se trata de un pasaje muy conocido por todos los que son cristianos. Vamos a escoger esta escritura, pero no voy a hablar en sí de la rebelión, sino que voy a escoger esta escritura, pero Dios me dio otra luz para poder sacar jugo a esta palabra. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a abrir en Números, capítulo 16, como para que más o menos yo voy a ir diciendo rápidamente, no me voy a detener en los versículos, pero para que ustedes sepan más o menos, por ahí quieren ir siguiéndome y son rápidos. Si se pierden, no se distraigan, quiero que me escuchen. Amén. ¿Estamos todos aquí? Los que están cansados. Amén. Muy bien, entonces, el título que hoy vamos a ponerle a esta prédica, sermón, meditación, palabra, profecía, como querramos llamarle, yo le he puesto primero, aprendamos de los errores que cometieron otros para no cometerlos nosotros. Pero después algo más profundo me dio el Señor, detectando un enemigo silencioso. Vieron que a veces que hay un enemigo que pasa desapercibido y nos hace una zancadilla y no podemos ver, no podemos conquistar. Entonces vamos a ir desglosando un poquito a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor. Esta era la historia que estaban en el desierto cuando Moisés sacó a Israel de Egipto. Estaban en el desierto. Entonces se levantó Coré, un tal llamado Coré, de la tribu de Leví, y se levantaron también junto con él Datán y Abiram, que venían de la tribu de Rubén. Amén. Rubén era el primogénito, ¿sí? Y Leví era el tercer varón, ¿sí? Segundo. Era Rubén, Simeón y Leví, o Rubén, Leví y Simeón. Por ahí está. Era el tercero, ahí está. Muy bien, gracias. No tuve tiempo de ver eso, estaba viendo otra cosa. Bueno, gloria a Dios. Y dice que estas tres personas juntaron con ellos 250 varones de la congregación para levantarse en contra de los líderes que habían Dios usado para sacarlos de la esclavitud. Entonces, ¿cómo le decían? Le decían, basta ya de vosotros, porque toda la congregación son santos, y en medio de ellos está Jehová. Le estaba diciendo a los líderes, ya estamos hartos de que ustedes nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Luego dice que los hijos de Leví, nos dice Moisés, que le dice, no les basta ministrar en la congregación en el servicio del tabernáculo, que también quieren el sacerdocio. Lo pueden leer entre los versículos 8 al 11. Entonces ellos realmente querían más. No estaban contentos con ministrar en lo que les tocaba a la tribu de Leví. Entre esas cosas era llevar al pueblo la alabanza, que adoren a Dios. Amén. No les bastaban, querían el sacerdocio. Entonces dice que Moisés en un momento también
en el versículo 13 dice, envió a llamar a los hijos de Rubén, mas ellos le dijeron, no iremos. Pensaban que Moisés se enseñoreaba de ellos imperiosamente, eso dice la Escritura. Entonces vamos a leer, de acuerdo a esto, Proverbios 14:22. Busquen allí, Proverbios 14:22. Dice, ¿no yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Realmente esta gente, para llegar a juntarse en contra de los líderes, tuvieron que pensar mal. Y la Escritura en otra parte dice, ¿no yerran los que piensan el mal? Amén. Yerran es errar. No están pecando los que piensan el mal. Y en el 23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Todo lo que el hombre siembra, por supuesto que hay una cosecha. Si estamos pensando todo el tiempo cosas malas, vamos a empezar a dudar de medio mundo, en este caso de los líderes, pero esto se aplica a toda nuestra vida. Vamos a empezar a dudar y a pensar mal de otros que nos tienen que liderar. En Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derraman cosas malas. El corazón, se dan cuenta que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Entonces, el corazón del justo piensa antes de largar por la boca una respuesta. ¿Cuántos de aquí somos justos? Justificados por la sangre del Cordero de Dios. Entonces actuemos como tales. El corazón del justo piensa antes para responder. A ver los impulsivos, que levanten la mano. Pensá. Decile a tu hermano que tenés al lado, pensá primero. Porque no sos de los bastardos, sino sos hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la Escritura acá está diciendo que el justo piensa antes de responder. Mas la boca de los impíos, ¿qué dice? Derrama. ¿Vieron cuando hay un vaso de agua en la mesa y alguien lo tocó y si alguien estaba sentado se mojó también? O sea que nos da la sensación de que lo que sale por la boca ya no hay retorno. ¿Cuántos están entendiendo? Proverbios 12:26 también dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Si te juntas con gente justa, se te va a pegar la justicia. Si te juntas con gente que no teme a Dios, seguro que vas a hablar y vas a actuar como alguien impío que nunca escuchó de Dios. Ahora, aquellos que no tienen tiempo para tener amistades, mirá y observa lo que estás mirando por televisión, lo que estás mirando por internet. ¿Qué es violencia? ¿Es cosa que no sirve? Porque todo lo que entra por tus ojos se deposita acá porque es tu deleite y luego lo terminas viviendo. No te boicotees y mirá lo que estás perdiendo el tiempo para ver. Amén.
Solamente empezá a ver ese programas, cosas, cuando veas que tenés lo otro bien definido, bien fuerte. Pero si todavía hay cosas que te hacen caer, ¿qué estamos esperando? Amén. Porque el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Eso dice la Escritura. Amén. Entonces, vemos que estos Datán y Abiram, con un tremendo tupé, le dijeron, no iremos. ¿Qué se cree? Que se va a enseñorear de nosotros. Hablando del líder. Amén. Y en el versículo 15, Moisés le dijo a Dios, quejándose, no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno he hecho mal. ¿Qué hizo el líder? Se quejó. Leemos en esta escritura que Moisés se enojó en gran manera. Vamos a la escritura Hebreos 13:17. Vamos a ir desglosando. Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no que fuerte, quejándose, porque esto no os es provechoso. Ya le había pasado en esta oportunidad a Moisés con el pueblo de Israel. Al ver a Datán y a Abiram, la tremenda actitud que estaban teniendo, se quejó delante de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere? Vamos a Proverbio 15:13. Busquen Proverbio 15:13, un espadeo bíblico. Hoy vamos a hacer ejercicio. Proverbios 15:13. ¿Qué dice ahí la escritura? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu ¿qué? Se abate. ¿Saben qué significa abatir? Alguien que es derribado y puesto horizontalmente en el suelo. Un knockout. Y cayó horizontal. Por eso dice la escritura que no es provechoso para la congregación cuando el líder se queja. Porque realmente, como dice el proverbio, dice que hay dolor en el corazón. Cuando hay dolor en el corazón, el espíritu se abate. Entonces, muchas veces tenemos pastores abatidos porque les duele el corazón de ver a veces la necedad del pueblo, como le pasó a Moisés. ¿Estamos hasta aquí? Amén. Luego en el 19 dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos, contra los líderes, toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, porque Moisés dijo, ok, traigan sus incensarios y aquí aquel a quien Dios haya escogido, el Señor va a respaldar, lo digo así parafraseando. Entonces Coré hizo juntar a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Pero en el 21 dice, Dios quería consumir la congregación y le pidió a los líderes, apártense porque así los consumo. Pero ante la petición intercesora de Moisés y Aarón a favor de la congregación, Dios no lo hizo.
no lo hizo. Entonces Dios ordenó que se apartaran de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Esto está en el 24. Y así lo hicieron, cuenta la Escritura. Después, tristemente, leemos desde el 31 al 40 que se abrió la tierra y los tragó a todos los rebeldes, los que se levantaron contra los líderes y descendieron vivos al Seol. El juicio de Dios se derramó. ¿Pero qué pasó? En el versículo 41, después de tremenda justicia, de que tremendo juicio que Dios derrama, después de este tremendo juicio que Dios derrama, no aprendieron, porque dice la Escritura que salían huyendo a gritos, diciendo, ¡ah, vámonos! No vaya a ser que nos trague a nosotros también la tierra. Pero la Escritura dice que se tragó a todas las familias, las 3 familias de los que se habían levantado contra los líderes. ¿Qué pasó al día siguiente? Toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón diciendo que ellos habían dado muerte a la congregación. Le echaron la culpa una vez más. Ahora, no escarmientan, ¿se dan cuenta? No escarmentaron. En el 45 dice otra vez Dios pidiéndole a Moisés y a Aarón que se aparten porque los consume en un momento. Estaba el Señor pero muy enojado. El líder, Moisés, en los versículos 46 al 48, se dio cuenta que el juicio de Dios había comenzado otra vez y mandó al sacerdote Aarón a que haga expiación, sacrificio por los pecados, por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Pero murieron 14.700, sin contar los que habían muerto antes en la rebelión de Coré. Luego en el capítulo 17 dice que Dios levanta ante el pueblo su elección, o sea, Dios exalta la elección que Él había hecho en cuanto a los líderes. ¿Cuántos recuerdan la vara reverdecida de Aarón? ¿No? Y en el versículo 10 dice, Dios dijo a Moisés que vuelva la vara de Aarón delante del testimonio, no para que se guarde, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Luego da directivas acerca de quién recibiría las ofrendas y los diezmos, leyes sobre la purificación. Seguimos. Luego de todo esto dice que llegaron al desierto de Zin y acamparon en Cades. ¡Cuánta tragedia!, ¿no? Pero ¿qué sucede allí, en Cades? En el capítulo 20, el versículo 22, vamos a leer desde el versículo 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, ¿qué hicieron? Se juntaron contra Moisés y Aarón otra vez. Algo está pasando. Por eso yo le puse el título a lo que vamos a aprender. Hay un enemigo silencioso que no nos damos cuenta. Amén. Se juntaron contra Moisés otra vez y Aarón.
Para juntarse la gente, amados, esto es lo que me decía el Señor, para juntarse la gente en contra de los líderes, tiene que pasar tiempo. Aquí estamos todos. Tiene que pasar tiempo, ¿no es cierto? O sea, un día, 2 días, una semana, 15 días, un mes, en que no tienen contacto con los líderes, en que tienen que hablar entre ellos, porque dice que acampó. Y yo me imagino los jefes de familia, los hombres, buscando poner su tienda cerca de un lugar donde había agua, por los niños, por los animales, por la higiene, ¿sí o no? Me habla de que tuvieron varios meses o quizás semanas viendo esto. ¿Y qué hicieron? ¿Se acercaron al líder? ¿Se acercaron a decirle, Moisés, estoy dándome cuenta que no hay aguas? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vas a orar? ¿Quieres que te apoye, que hagamos algo? ¿Alguien se acercó a Moisés a decirle eso? La palabra de Dios no dice eso. Dice que otra vez se juntaron contra Moisés y Aarón. Los hombres estarían viendo las condiciones del lugar y no veían el agua. ¿Esto saben qué me está hablando a mí? De que ninguno tenía un poquito de temor, un poquito de temor a Dios. Estamos hablando de que ellos presenciaron el pavor de ver que se abría la tierra y se tragaba a 3 familias con todo lo que tenía delante de sus propios ojos. Luego se volvieron a levantar. No, esto no me habla de temor, que tenían temor a Dios. Se volvieron a levantar y la Escritura dice que otra vez Dios se enojó y empezó un juicio entre los hombres y las mujeres y empezaron a morir hasta que se hizo el sacrificio y cesó la mortandad. Estamos hablando de calamidad. Estamos hablando de, quizás le tocó a mi madre, a mi padre, a un ser cercano, a un familiar, y yo tuve que hacer el hueco en el suelo para enterrarlo porque teníamos que seguir camino. Eso me habla de mucha tristeza, de un trauma tremendo, ¿sí o no? Y luego cuando van a acampar a un lugar, todavía no escarmentaron y otra vez se ponen en contra de los líderes. Acá hay algo, y es acá donde quiero llegar. ¿Por qué la congregación no va a los líderes? ¿Por qué? Al pastor. ¿Por qué? Si algo te está haciendo cosquillitas en el estómago, ¿por qué no vas y hablas con el pastor y le decís, mira, yo estoy observando esto y me está molestando porque te amo, quiero saber por lo que sea? Preferimos murmurar. Preferimos quejarnos de los líderes, pero no ir
Pero que cada vez que voy al líder se enoja. Pero ¿quién te está hablando y quién te está diciendo que es fácil? Tenemos que ver cómo hablamos, tenemos que mostrar el corazón y el amor que hay en nuestro interior para con el líder o la situación. La palabra de Dios en Proverbio dice, la respuesta blanda, ¿qué dice? Aplaca la ira. Entonces, lo único que a mí me entiendo en esto es que se nos está escapando algo. No estamos teniendo otra vez el calibre justo con el corazón del Señor. Esta gente no tenía temor de Dios, no tenía amor, no había unidad, no había misericordia, ni respeto, menos que menos. Y muchas veces nosotros podemos caer en esto. Busquemos Proverbios 14:27. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Iglesia, el temor de Jehová que te va a llevar a ser prudente a la hora de hablar, y a la hora de reaccionar. El temor de Jehová es manantial de vida. ¿Cuántos están sedientos porque no van a las aguas? Para apartarse de los lazos de la muerte. Hay muerte cuando no está el temor de Dios en nosotros. Proverbios 15:11 dice, el Seol y el Abadón, lugar de tormento o infierno, están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Pero a él no le interesa. ¿Quién te dijo que no? Él te amó con amor eterno. Se entregó, nosotros siendo impíos, inmerecedores. Busquen Gálatas 6:6, porque ahora empiezan las buenas nuevas. Amén. Hay buenas nuevas. Hay buenas nuevas para el pueblo que quiere. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, ¿quiénes son enseñados en la palabra? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? ¿A quién? Cuando doy el testimonio los domingos, que ahí se enteren todos. ¿Cuándo? ¿A quién? ¿A quién tenemos que hacer partícipe? Al que nos instruye, al líder. Cuando te pasa algo lindo, algo bueno, algo que pusiste en práctica espiritualmente y viste la gloria de Dios en tu vida, inmediatamente tengo que hacer partícipe al que me está instruyendo. ¿Ves que es todo lo contrario a lo que Coré, Datán y Abiram hicieron? Ellos, ¿para qué iban a ir al líder? Ellos ya tenían sus planes. Porque el diablo no tarda en corromper cuando el pensamiento, cuando un hijo de Dios no hace lo que tiene que hacer.
Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Ah, no, pero todos se enteran el domingo. No. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. No, ¿para qué lo voy a molestar si está tan atareado con tantas cosas? Está cansado, qué sé yo, las excusas que podemos llegar a poner. Pero cuando no hacemos lo que tenemos que hacer bíblicamente, es ahí cuando estás en el horno. Estamos en el horno. Porque dice, cuando no hacemos esto, que hacemos partícipe, no solamente de toda cosa buena, de toda dádiva, sino cuando tenemos algo que no entendemos, cuando algo nos molesta, etcétera, etcétera, no vas a tu líder, el diablo te corrompe el pensamiento. Entonces te dice la Escritura, no te engañes, porque todo lo que sembrás, eso cosechás. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos sembrando para la carne. Y de la carne vas a cosechar o segar corrupción. Corrupción es cuando se altera una forma original. Es degeneración de lo moral y las costumbres. La palabra de Dios no falla. ¿Se dan cuenta? Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos sembrando en la carne, entonces vamos a cosechar problemas y problemas y problemas. Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Eso está en el versículo 8 de Gálatas 6. El que siembra para el Espíritu, haciendo caso a lo que la palabra y la forma que Dios tiene, porque todo lo que pasó antes nos enseña hoy para no volverlo a hacer nosotros. Entonces, si yo hago partícipe, si yo voy al líder y no me quedo con nada aquí adentro, voy a estar sembrando para el Espíritu. Entonces voy a cosechar vida eterna. Y luego en el 9 dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se cansen. Ahora, ¿por qué está? Me llama la atención las palabras que pone el Señor en su palabra. No se cansen de hacer el bien. Es que cuando bajamos los brazos, cuando escuchamos o vemos cosas que nos están adulterando las cosas de Dios en nosotros, y solo es basura y oscuridad que entra por nuestros ojos y nuestros oídos, lógico que te cansás. Claro que te cansás. Oh, es cierto que le tengo que... No podés. ¿Se dan cuenta? No nos cansemos de hacer el bien. Para no cansarse, tenemos que escoger con quién estamos, qué estamos mirando y qué estamos escuchando. Porque a su tiempo vas a
cegar si no desmayás por el camino. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántos tenemos oportunidad de hacer esto? Todos los que estamos aquí tenemos esa oportunidad. Ahora, ¿saben lo que me decía el Espíritu Santo? Volviendo al versículo 8, hay personas que el diablo les cega el entendimiento en esto. Por ejemplo, si leen esta escritura, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, ¿sí? Hay gente que lo lee de esta manera, escuchen, porque el que siembra para su carne, que esa no soy yo, de la carne segará corrupción. Así que eso no es para mí. ¿Cuántas veces estamos boicoteándonos nosotros mismos? La palabra de Dios dice, no os engañéis. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces, cuando leas la escritura, decite, ¿a mí me está pasando, Señor? Dame luz si no me estoy dando cuenta. No vaya a ser cosa que ando como un cieguito que no ve para dónde va y me caigo al precipicio. Amén. Amén. Iglesia, Hebreos 6:12. Vamos a buscar Hebreos 6:12. Hebreos 6:12, ¿lo tienen? Muy bien. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No, yo de la única persona que voy a imitar es de este predicador que estoy viendo por internet. De mi madre, de mi padre, de mi tío, de mi abuelo. Pero vos cuando escogés un líder, la palabra de Dios dice, imita la fe. Imítalo. Fíjate cómo alcanza. Para que vos lo puedas alcanzar. Amén. Romanos 12:11 dice, busquen Romanos 12:11. ¿Lo tienen? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si nos hacemos perezosos para leer y entender las Escrituras, el diablo te va a ganar. El diablo te va a hacer dormir para que no conquistes, para que no crezcas y hasta podemos llegar a perder la salvación porque no nos damos cuenta. Y entonces despacito nos vamos deslizando. Cuando nos queremos dar cuenta, somos peor que antes de llegar a Cristo. Amén. En Primera de Juan, la última escritura que vamos a leer, capítulo 2, dice, Primera de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estábamos hablando de errar, ¿sí?
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Gloria a Dios! Hay esperanza. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sacudite, no te duermas. Amén. Y el que dice, yo le conozco, yo soy un cristiano de años. No, sí, yo prediqué, pastoreé, evangelicé y todos los rótulos acá. Como los policías, las cosas acá. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, sea ¿qué? Perfeccionado. El perfeccionamiento viene a través de lo que padecemos y de la obediencia a Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, bueno, que escoja si quiere, bueno, va a la iglesia, que escoja si quiere hacer como hacía Jesús. ¿Eso dice la Escritura? No, el que dice que permanece en Él debe andar, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ya es tiempo, hoy es tiempo. Hoy cantamos, hoy es tiempo de cambiar y no mirar atrás, de reflejar al mundo su amor. ¿Qué reflejamos nosotros a veces? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis, decile a tu hermano, no ames las cosas que están en el mundo. A ver, ¿qué estamos ocupando el tiempo? ¿Qué es lo que te está haciendo retroceder y caer a cada rato? Si ponerte a seguir un equipo de fútbol te hace tropezar porque terminás hablando sandeces, ¿cuándo vas a dejar de seguir el equipo de fútbol? A ver, si mujeres
ver una serie, una novela, te hace retroceder y no conquistar lo que Dios te está diciendo. No sos diligente, te volvés perezosa para lo que es los asuntos de Dios y tu Padre. ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que te hace retroceder? ¿Qué es lo que te hace quedar callado para no buscar el consejo del pastor? A ver, ¿hasta cuándo? ¿Quieren ser de aquellos que van a estar, ábreme, Señor, ábreme, quiero ir? Y la puerta se cerró. Eso dice la Escritura, porque las mujeres vírgenes, que habla de la iglesia, que no se ponen diligentes y son perezosos, no se llenan, no se ponen en el calibre del Espíritu Santo, dice que vendrá el esposo y se acabó, cerró la puerta, no va a haber más. ¿Esas queremos ser? ¿Esa iglesia? ¿A qué estamos jugando? Porque dice que el que aborrece a su hermano anda en tinieblas, no sabe ni a dónde va. Decimos, perdió el norte. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué? ¿Cómo? No améis las cosas de este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántos aman cosas que son vanidad? ¿Cuántos siguen cosas por Facebook, por página internet, por el televisor? A ver, ¿qué es lo que está ocupando? Si amás cualquiera de estas cosas, entérate, te está robando el diablo y vos le estás dejando que lo haga. Dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En inglés sería wake up. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Permanece para siempre. Me gusta esa escritura que dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios tienen esto en el corazón? ¿Cuántos se quieren poner a cuentas con el Señor? ¿Cuántos? Aquí somos todos adultos y sabemos cuando estamos fallando. Si no te das cuenta, ojo, warning, alarma, no te estás dando cuenta, algo pasa. ¿Qué pasó? Hay un callo que no sentís. Es ahora. Ahora tenemos que despertar. Ahora tenemos que hacer ese trato con el Señor. Ahora tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, no quiero perder el tiempo. Porque vas a venir y me voy a encontrar golpeando y llorando, golpeándote, pero ya te llevaste a tu iglesia y yo me quedé en la tierra.
Porque aquellos días, cuando venga Jesús a buscar a su iglesia, será como los días de Noé, en donde se daban el casamiento y se burlaban de Noé porque no llovía nunca había llovido en la tierra, solamente se humedecía con vapor. Y decían, pero este loco, algo tomó. Se reían de él, se burlaban de él. Y Dios dice que cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, serán como los días de Noé. ¿Cuántos de nosotros no queremos quedarnos? Es hora de ponernos a cuenta con el Señor. Es hora de dejar de jugar. Es hora de tomar la actitud de ser adultos. Amén. Porque amamos y valoramos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque como dice la Escritura que recién leímos, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por las de todas las personas que quieran venir arrepentidos a buscar el rostro de Él y a obedecerle. Si no tenés temor de Dios, búscalo. Si no te despertás, pedile al Señor, Señor, no entiendo, pero despertame, ayúdame. Porque no estoy jugando a ser un cristiano, una cristiana. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? No sea que te suceda o que me suceda que terminamos actuando como hijos e hijas rebeldes porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Le doy gracias al Señor porque Él nos da el porqué de muchas veces que hemos enseñado. No te quedes, pregúntanos, pero son pocos los que nos preguntan las cosas o nos dicen. Pero el día y la hora nadie sabe cuando Jesús venga, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, yo no me quiero quedar. El altar está abierto. Si considerás que esta palabra de Dios es para cada uno de nosotros, levántate y vení y busca un lugar.